Hola, muy buenas tardes, embajadora. Bienvenida otra vez a la embajada. Con mucho gusto de saludarla por parte del Instituto Cultural Mexicano. Y pues hoy estaremos hablando de Guerrero, con una excelente historiadora, este, por parte de la UNAM, la embajadora Patricia Galeán Herrera. Ella ha sido directora del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la las Revoluciones de México. Ha sido licenciada por la UNAM en la Facultad de Filosofía y Letras, y maestra y doctora en estudios históricos también y latinoamericanos por parte de la UNAM. Y bueno, tiene una amplia trayectoria, muy emocionante, y pues nos da mucho gusto que esté aquí y pues el gusto de conocerla también, embajadora. Muchas gracias, Marcel. Siempre un gusto pues estoy a la orden del Instituto Cultural de México para difundir pues nuestra historia y nuestra cultura. Pues muchas gracias. De lo que queríamos hablar un poquito era por qué hablar, por qué conmemorar el aniversario luctuoso de Vicente Guerrero. Si nos puede contar un poquito sobre eso. Sí, cómo no. Bueno, Vicente Guerrero es un personaje admirable desde muchos puntos de vista y desde luego en el año en el que estamos recordando la consumación de la independencia, los 200 años de la consumación de nuestra independencia y el 190 aniversario de la muerte, de la ejecución de Vicente Guerrero, pues es un momento propicio para hablar de él. ¿Por qué? Porque pues a él se debe en buena parte la consumación de esta independencia. Hay que recordar que el proceso independentista de México fue iniciado por Hidalgo. Su movimiento solo duró 4 meses. En estos 4 meses hirió de muerte, por decirlo en las palabras de mi maestro Edmundo Gorman, a la Nueva España. Y después le siguió su discípulo José María Morelos, cuyo movimiento duró 4 años y llevó a su culminación a esta etapa insurgente porque dominó una parte importante del territorio novohispano y promulgó una constitución. Pero después Guerrero va a mantener la lucha una vez ejecutado José María Morelos durante 5 años y va a ser él el que tenga la iniciativa de buscar una alianza con sus antiguos enemigos, los realistas, para poder terminar una guerra que ya llevaba 11 años. Entonces, pues hay motivos de sobra para hablar de Vicente Guerrero en estas fechas. Ahora, bien, dentro de la vida y los tiempos de Vicente Guerrero, ¿le gustaría destacar un par de momentos clave en su vida, ciertos momentos interesantes que podríamos en este momento Bueno, analizar? lo primero que me gustaría destacar, porque creo que es fundamental, es que se entienda que la independencia de México es un proceso diferente al que se da en el resto del continente. En la antigua Nueva España, el movimiento lo inicia un cura de pueblo, un cura ilustrado, que va a desencadenar una revolución social, precisamente porque va a abolir la esclavitud en 1810, al inicio del movimiento, y esto lleva a que las comunidades indígenas y los esclavos negros se unan a la lucha. Esto no sucede en el resto de América Latina, donde los movimientos los encabezan los militares criollos,
Es como si aquí lo hubiera encabezado Ignacio Allende, pero resulta que el que tuvo el liderazgo y el carisma fue Hidalgo, y justamente esta es la diferencia que tiene con Allende. Allende no está de acuerdo en estas medidas en las cuales incorpora a toda la población, a todos los que él llamaba americanos porque habían nacido en estas tierras. Entonces, esto va a darle un carácter singular al movimiento de independencia de México, y en este marco destacan personajes como Morelos, que también tenía sangre negra, y desde luego Vicente Guerrero, cuyo ascendiente negro era todavía más notable que el de Morelos. Entonces nos representa esta revolución social, que no es nada más el movimiento político de separarse del imperio, sino es acabar con la división racista que había de la sociedad novohispana, dividida en razas, en castas, Claro. y que esto justo es lo que va a cambiar Hidalgo, Morelos y Guerrero. Y bueno, y en este sentido es bastante común escuchar que Vicente Guerrero fue de los primeros líderes negros que gobernaron naciones independientes en el continente americano, después de Toussaint Louverture y Dessalines durante la independencia de Haití a finales del siglo XVIII. Y también se ha escuchado y se ha escrito con frecuencia que Vicente Guerrero fue el primer presidente negro de América. ¿Nos podría platicar un poco su perspectiva sobre esta narrativa que se ha escrito en torno a Guerrero, tanto en Estados Unidos como en México? ¿Y de qué otros líderes negros contemporáneos a Guerrero, tanto en México como en el continente americano, podríamos hablar? Bueno, líderes negros los hubo durante toda la colonia. O sea, tenemos que entender que, pues, el proceso que se da de la gran mortandad de la población originaria de los indígenas, no solamente por la conquista, sino por la cantidad, ahora que estamos en una pandemia, pues por la cantidad de enfermedades, de epidemias que trajeron los europeos, y que los indígenas no tenían anticuerpos y bueno, pues murieron en una forma verdaderamente dramática. Los últimos estudios de historia demográfica pues han calculado desde un 50 hasta un 90% de mortandad de los pueblos originarios en el proceso de conquista y colonización en el siglo XVI. Entonces, ante esto se trae a los negros en calidad de esclavos para sustituir la mano de obra que les hacía falta para las minas, para los trabajos más rudos, pero se da una característica que es muy importante. O sea, estos negros también se organizan y luchan por su independencia. Entonces tenemos ejemplos muy valiosos en el inicio del siglo XVII, por ejemplo, en México, Yanga, en la zona de Veracruz, va a rebelarse contra la dominación española y va a lograr que los españoles le dejen una población que se llamó San Lorenzo de los Libres para la población negra de pues, lo que se llamaban los cimarrones, los negros que se habían ido al monte para ser libres. También en Brasil tenemos a Zumbi, que no tuvo tan buen final como el de Yanga, porque de Yanga no fue ejecutado finalmente, pero a Zumbi sí. En Brasil se le ejecuta, y justo el día de su ejecución es el Día de la Conciencia de la Negritud. Entonces, hubo muchos líderes, pero ninguno tuvo la calidad de ser el jefe de un estado. O sea, eran líderes, líderes sociales,
que así como los hubo en el siglo XVII, los hubo en el siglo XVIII y también en el siglo XIX, pero no llegaron a encabezar un estado como lo logró Vicente Guerrero. Claro. Y ahí es muy interesante, ¿no? Lo que estaba hablando, que Vicente Guerrero pudo unir este movimiento popular indígena con el movimiento negro en México. ¿Nos podría un poquito hablar más sobre este movimiento, pero ya una vez pasada el periodo de la independencia, este movimiento popular que después heredó Juana Álvarez y la Revolución del Sur? Entonces, un poco en términos más amplios, ¿no? De qué se trató Sí, este movimiento para México. bueno, lo de Juan Álvarez es hasta mediados del siglo XIX, eso es posterior a Guerrero. Ujú. Entonces vamos a empezar con Hidalgo, que es el que da el decreto de abolición de la esclavitud en 1810 y además era bajo pena de muerte. O sea, se obligaba a los dueños de esclavos a dejarlos en libertad so pena de muerte. El discípulo de Hidalgo, José María Morelos, también mulato con sangre africana, va a reiterar esta abolición de la esclavitud y de las castas y va a señalar que todos los americanos son iguales y que no debe distinguir a unos de los otros más que el vicio y la virtud. Esas son sus palabras textuales. Estas ideas son retomadas por la Constitución de 1814, viene la independencia y en ese momento a mí me parece que es muy importante de destacar, sobre todo este año, que fue Guerrero el que tomó la iniciativa de negociar con los realistas y no al revés. Y Claro. entonces, por esto, pues logra ya la negociación con Iturbide y pues que se consume la independencia, pero desde luego siguieron prácticas que llevaron a que Vicente Guerrero diera un nuevo decreto de abolición de la esclavitud durante su gobierno en 1829. Él también a su gobierno le tocó pues enfrentar el intento de reconquista español y lamentablemente pues fue pues derrocado y después ultimado en esta lucha que se daba entre los federalistas y los centralistas, los conservadores y los liberales. Guerrero pertenecía a los federalistas liberales, radicales, y bueno, pues sus enemigos acabaron pues primero con su gobierno y después con su vida. Ahora bien, si nos alejamos un poco ya todo el hemisferio del continente americano, incluso metemos el europeo, y nos ponemos a ver ciertas fechas de cuándo se abolió la esclavitud. Por ejemplo, bueno, Haití fue en 1804, Inglaterra en 1833-34, Francia en 1848, Colombia en 1851, Estados Unidos 1865, España en 1873 y ya mucho más tarde Cuba y Brasil en 1886 y 1888 respectivamente. Entonces, en este sentido, que Vicente Guerrero haya abolido la esclavitud en 1829 y nos posiciona como uno de los primeros países que llevan a abolir la esclavitud. ¿Qué quiere decir esto en términos mucho más amplios, ¿no? Para la historia del continente americano y europeo? Bueno, es muy importante, son estas singularidades de la historia mexicana en las que yo he querido hacer énfasis. En efecto, el primer país donde se abolió la esclavitud fue en Haití en 1804. ¿Por qué? Porque había la influencia de la Revolución Francesa Claro. y por esto se da ahí este paso que, repito, se va a dar en México por vez primera en 1810. Entonces, fíjense ustedes la diferencia de medio siglo prácticamente con lo que se da en países como Colombia o como Estados Unidos.
Y bueno, no, qué decir de Brasil, que es hasta final del siglo, es casi pues 90 años de diferencia. Entonces, evidentemente, esto es muy importante para la integración de la población. Hay algo que también quiero destacar, el mestizaje que se Claro, da eso sí es común a los países latinoamericanos, pero entonces tenemos que el dictamen que hicieron en 1821 señores como Azcárate, que había sido de los síndicos del ayuntamiento, de los que iniciaron la independencia, Azcárate, Faguaga, hicieron un dictamen sobre la situación de la población. Y es muy interesante la conclusión a la que ellos llegan. Dicen que precisamente por este mestizaje, la población negra se va absorbiendo a diferencia de lo que pasa en otros países y ponen el ejemplo concreto de Estados Unidos y dicen que mientras en la Nueva España se habían contabilizado 3,000 esclavos para una población de 6 millones de habitantes, 3,000 esclavos negros cuando se abolió la esclavitud, en Estados Unidos, nada más en Virginia, había 200,000. Y esto lo explican por el mestizaje que se va a dar. Entonces, todo esto llevó, pues ciertamente, a que hubiera un presidente afrodescendiente en 1829 en México y un presidente indígena en 1858 en México. claro. Esto a diferencia de, pues en Estados Unidos el primer presidente negro fue en el siglo XXI, hay una gran diferencia. Mucho tiempo Y después. por ejemplo, en Bolivia, país de matriz indígena, pues Ujú. también tuvo a un presidente indígena por vez primera hasta el final del siglo pasado. Entonces, esta revolución social de esto se lo debemos a Hidalgo, a Morelos y a Guerrero, el que se haya podido dar esta integración de la población negra, indígena y criolla, y que se permitiera esta pues evolución de las capas que habían sido marginadas de la sociedad. Sí. Y ahora, bueno, un tema del que no se habla mucho de la esclavitud, y este es un tema que pues me gustaría más escuchar o rebotar, que es la esclavitud asiática. Creo que la China poblana es un ejemplo clave. Entonces se habla también de la esclavitud de la población negra, pero luego también todo el intercambio que México tenía con Asia. Y pues la esclavitud asiática es otro tema, ¿no? Que tal vez se ha borrado y que vale más la pena pues dejar un poco como al aire la pregunta, o no sé si, este, Sí, bueno, desde luego lo que hay es, por una parte, la gran importancia de lo que hemos reconocido los mexicanos como nuestra tercera raíz, que es la raíz africana. Pero desde luego la influencia asiática es importante. Hay que recordar que la Nao de China o de Manila, como también se le llamaba, llegaba a Acapulco y trajo pues una serie de tradiciones que muchas veces creemos que son de origen mexicano, pero son de origen asiático, como por ejemplo el papel picado que usamos para todas nuestras fiestas o la pelea de gallos. Y bueno, también trajo otra tradición que pues nos ha traído muchísimos problemas, que es el cultivo de la amapola, que se va a establecer en la costa del Pacífico de Acapulco hacia el norte, a Sinaloa, desde el siglo XVI. pues muy interesante. Entonces, algunas últimas palabras que quiera darle a un público más amplio en Estados Unidos sobre la celebración del Black History Month y cómo podemos Sí, meter. a mí
Me No, parece que es una fecha fundamental para reconocer pues esta gran riqueza cultural que pues hemos heredado todos de nuestra ascendencia africana, negra. Yo creo que la música, bueno, es que está en todo, pero la música que es esta, pues este arte universal que no tiene fronteras, tiene un ingrediente negro que la hace muy rica y por eso es que me parece muy importante que haya esta concientización de las grandes aportaciones que ha hecho la población de origen africano, la población negra a nuestras culturas. embajadora, muchísimas gracias. Ha sido todo un gusto platicar con usted y tenerla aquí de nuevo. Con un gran gusto, Y Marceli, el, y con- que esta semana pues sirva para superar estos atavismos racistas que resurgieron lamentablemente en los últimos años y que considerábamos ya superados. Muchas gracias, embajador. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Georgina Diediu Bello, soy afromexicana, una persona orgullosamente negra, nacida aquí en la Ciudad de México, y nos acompaña mi querida Ebony. Ebony, ¿te puedes presentar, por favor? Sí, hola Gina, hola a todos, todas, todas. Soy Ebony, es Ebony Bailey y soy Blaxican o afrochicana, soy de California, actualmente vivo en la Ciudad de México y estoy contenta de estar aquí. Muchas gracias. Bueno, Ebony, hay un tema muy importante sobre la mesa que ha surgido en los últimos años aquí en la Ciudad de México y en toda la República, en los 32 estados, sobre quiénes somos las personas afromexicanas, afrodescendientes y negras, qué hacemos en este país, cuánto tiempo llevamos. Hay referentes históricos muy claros de que durante 1521 en la conquista llegaron a este continente distintos africanos de precisamente en el periodo virreinal, aproximadamente 250,000 personas, pero siempre hay referentes históricos de que estuvimos repartidos principalmente en toda la República, en toda todo el territorio de la Nueva España de esa época, y nos concentramos en la zona céntrica de este país. En realidad, cuando hablamos de personas africanas en México, siempre se cree que fuimos personas esclavizadas y que no hubo una contribución real dentro de las esferas públicas y contribuciones políticas de este país. Si buscamos y relemos la historia, vemos que hay libertadores como Gaspar Yanga en Veracruz, que hay personajes históricos muy importantes como el que encabezó la lucha insurgente como José María Morelos y Pavón, que hay un presidente histórico afromexicano, el primero, que es Vicente Guerrero, que hay pintores mulatos como Juan Correa, cantantes mulatos como Luis Barreto, una soldadera revolucionaria muy importante que es Carmen Amelia Robles, hay arquitectos mulatos y hay otros representantes dentro de nuestra historia que no han sido nombrados en los libros, en los textos, y que si nosotros hacemos una búsqueda de esta historia, podemos encontrar a muchas personas más. Hombres y mujeres de origen africano, pero hombres y mujeres nacidos aquí, que contribuyeron en la construcción de este país, que realizaron distintos aportes, que han sido invisibilizados por la historia mexicana. Vemos que hay actualmente líderes y lideresas dentro de las mismas comunidades afromexicanas, en los mismos pueblos negros, como el padre Glim, el profesor Sergio Peñalosa, que hacen contribuciones desde el activismo en la misma lucha. Y vemos actualmente que contamos con la primera senadora afromexicana, como es la doctora María Celeste Sánchez, o la primera exdiputada, que es la licenciada Teresa de Jesús Mújica Morga, y vemos estas pequeñas representaciones en la actualidad. Hoy,
En nuestro país contamos con un censo, el primero a nivel nacional, que es el Censo 2020, en donde se realizó una revisión de identificarnos en un ejercicio de podernos identificar como parte de esta sociedad mexicana. Y este censo muestra que somos 2.576.213 personas afromexicanas, orgullosamente negras, afrodescendientes. Esto es como el 2.4% de la población que se autoadscribe o se autoidentifica como parte de este país. Nuestras raíces nos muestran dentro de la historia y dentro de los aportes actuales que existen personas, ancestros y ancestras, pero también personas que están de manera activa haciendo contribuciones reales en espacios públicos y en espacios privados. En pocas palabras, México tiene una deuda histórica con estas personas por la falta de políticas públicas, por la falta de leyes secundarias, la falta de reformas constitucionales estatales actuales. Pero creo que aquí un punto importante, y es a donde quiero como dirigir esta plática, es hablar de la falta de invisibilidad, de representación en estos espacios públicos y privados de la comunidad y de la gente que es como tú, como yo, que busca estos espacios, que está luchando para abrirse espacios, tocar puertas, en donde no estábamos presentes, pero son espacios que nos pertenecen y que nos tenemos que apropiar. Un claro ejemplo es tu trabajo como cineasta, como documentalista, como artista visual, que ha contribuido, porque eres de las pocas mujeres que están trabajando estos temas y están abriendo espacios en donde nunca antes habíamos estado. Y creo que incluso hay personajes y representantes, hombres y mujeres, en estos espacios de quienes tendríamos que hacer referencia. Te cedo la palabra para que nos platiques un poquito sobre de ellas, sobre de ellos, porque creo que es muy importante abrir estos espacios y poder dialogar de qué tan complejo ha sido la vida en estos lugares que se han estado abriendo, pero al mismo tiempo cuáles son como las dificultades, la discriminación racial, el racismo que está presente en todos estos espacios. Gracias, Ebony. Muchas gracias, Gina. Sí, creo que todo lo que mencionaste de todas las personas, tanto históricas como actuales, que han contribuido y que siguen, más allá de contribuir, también siguen visibilizando, siguen empoderando a estos pueblos negros y afrodescendientes en México. Y yo como en mi mundo de cine documental, arte visual y así, también veo como justo lo que dijiste, ¿no? Como un aumento de la autorrepresentación de muchos medios. Lo veo con los trabajos de, por ejemplo, Medkin Tewolde, que tiene un documental sobre mujeres negras en México, y veo que ese documental está haciendo giras mundiales, y creo que eso para mí se me hace muy, muy bonito que esas historias están haciendo así, que se están conociendo en diferentes lados del mundo. También tenemos a André Roch Sánchez, que también le conoces, y, y está trabajando incluso creo que sales en su trabajo, ¿no? Está trabajando en documentales sobre el cabello negro y personas negras en México. Balam Toscano, que está haciendo un docu muy bonito sobre una mujer de su pueblo en Oaxaca. Y también puedo pensar incluso en personas que no son tanto cineastas, pero que hacen otros tipos de artes, como Leona Uhuru, que es cantante y ha cantado mucho de la raíz afro y la raíz negra en México, y no solo justo en esos lugares donde hay más concentración de personas negras en México, pero sino en todo el país. Habla de eso, de cómo la raíz negra se ha manifestado en todo el país. Y Junko Ogata, que creo que también ha platicado aquí, que escribe mucho sobre pues el antirracismo, la afrodescendencia, y hay colectivos también, pienso ahorita en la red de juventudes, la Red Nacional de Juventudes Afromexicanos, que también está trabajando en la visibilidad con las juventudes. Y para mí se me hace como, pues me da mucha emoción que hay muchas juventudes que están trabajando en estas luchas y que también estén colaborando con personas que han
estado ahí 30 años, en décadas y así, ¿no? Creo que estos lazos son muy bonitos y creo que son muy necesarios justo porque hay como como habías mencionado ahorita, ¿no? Hay como una falta de recursos como institucionales que se ha dado para personas racializadas, personas afros, personas indígenas incluso también. Y ahora se están dando más recursos, ¿no? Lo veo en el cine que hace como 2 años, más o menos, hace como 2 años más o menos, abrieron un fondo en el IMCINE para realizadores afros e indígenas. Y también veo que hay más festivales en México que tienen como este como tema o de cine afro y cine indígena, pero siento que todavía falta mucho más. Hay como que las barreras de recursos van más allá de que abren como un recurso por ahí y así. También es como en las clases, lo puedo ver muy bien como en las clases incluso de los en mi experiencia, como las clases de cine, ¿no? Que leemos muchas cineastas y teoristas europeos, y no leemos como del cine de la diáspora africana y menos leemos del cine afro-mexicano, ¿no? Entonces, todo esto también influye en los límites y las barreras que se puede hacer o que puede haber con hacer arte o hacer estos tipos de medios de visibilización. Pero creo que justo con tener enlaces entre nosotros y también tener enlaces como transnacionales, también como estaba pensando con que estaba mencionando las personas, también pensé en 2 poetas que viven en Estados Unidos, que también admiro mucho, que una es Ariana Brown y ella es negra, mexicana, estadounidense, y otra es Alan Palaez López, que también es poeta afroindígena y es de Oaxaca, pero vive en Estados Unidos en este momento. Y pues a mí me gusta mucho su trabajo porque creo que también ellos intentan hacer estos lazos transnacionales con comunidades negras en México y en otros lados. Y pues eso también se me hace como muy importante ubicar que nuestra lucha de visibilidad también va más allá de la frontera geográfica. Y también esta invisibilización también viaja más allá de la frontera geográfica. Si vas a otro país, o en mi caso, si crecí en otro país, pero esa invisibilidad de que no hay, entre comillas, no hay negros en México, llegó a mi persona porque mis compañeros de clase, que también eran chicos o chicanos o mexicanos, me decían, pues es que no creemos que eres mexicana porque eres negra y esas cosas, ¿no? Entonces, intentar también cómo hacer vínculos transnacionales se me hace muy importante y sí, en lo que vamos luchando para estos reconocimientos institucionales, también creo que es muy importante hacer enlaces entre nosotros. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que hay una serie de actitudes fundadas en los prejuicios raciales, pero también hay una falta de compromiso, incluso institucional. Vemos que actualmente, después de estar por primera vez en la historia en el artículo 2 constitucional de la Constitución mexicana, o sea, por primera vez estamos registrados oficialmente como parte de esta sociedad mexicana. Como bien lo dices, eso generó años anteriores que estuviéramos siendo cuestionadas en espacios como nuestros trabajos, en nuestras comunidades, en las calles, en la sociedad, en nuestras propias familias, sobre estar justificando si hay personas negras o personas afromexicanas o afrodescendientes que nacieron aquí o que tienen doble nacionalidad. Creo que estas actitudes están vinculadas con comportamientos discriminatorios
hay disposiciones estructurales muy claras, institucionales muy claras, en donde antes espacios como los que se están abriendo ahorita no existían. Y creo que yo apostaría mucho más por los espacios que nosotras y nosotres estamos abriéndonos desde el Internet, desde las alianzas o las redes de apoyo. Esto que tú mencionabas de nombrar a las y los jóvenes que están contribuyendo a través de plataformas creadas por ellas y por ellos mismos. Creo que es muy valioso porque no se había visto esto antes. Creo que estamos acostumbrados a tallerear y a trabajar de manera directa con las comunidades, o que en las mismas comunidades surgieran personas que estuvieran trasladándose de localidad en localidad para poder incursionar estos temas y hablar de nuestras afrodescendencias y sentirnos orgullosas de ellas y heredar la parte cultural y contribuir con danzas, con música. Pero creo que también las redes son una herramienta esencial que hay que potencializar y en este caso contribuir en seguir produciendo. Y al mismo tiempo seguirnos buscando espacios, pero creándolos nosotras y nosotros mismos. Lo que tú mencionabas sobre, bueno, que ha sido difícil, ha sido complejo, porque pues creo que no es sencillo crear, ¿no? Como tú como una persona creativa, crear y además de crear, producir, pero además lanzarlo como una plataforma. Sabemos que tienes una página web que ahorita nos gustaría que nos compartieras. Sabemos que tienes varios trabajos, tenemos conocimiento de que son públicos muchos de ellos para que la gente los pueda consultar en nuestras redes sociales o posteriormente en tus redes. Pero la idea es que nos hables precisamente de qué tan complicado ha sido, por ejemplo, lanzar tu primer corto, ¿no? Cómo se llama, hablar como estas faltas de disposiciones legislativas o reglamentarias en donde son pocas las instituciones que te dicen, oye, ¿te gustaría presentar este trabajo tan valioso que consideramos importante en este espacio? Porque sabemos que la mayoría de las instituciones que se acercan a ti son secretarías de cultura. Por ejemplo, sé que vas a estar en un evento próximamente y vemos que hay otras instituciones que podrían contribuir a beneficio de hablar sobre las raíces afromexicanas, de hablar sobre las afrodescendencias y de comenzar a crear estos espacios que no están tocando. Sí, gracias. Sí, yo actualmente tengo 2 cortos que tratan de la afrodescendencia en México, y justo como la forma en producir esos 2 cortos fue muy autogestivo también, y especialmente el primer corto fue como yo era como para un diplomado de edición de video, pero para el proyecto final yo quería hacer algo más allá de edición. Entonces tenía mi cámara y así empecé a grabar, conocí a muchas personas que me apoyaron con pues la investigación, con conocer a personas que están como en pues en este ámbito de lo negro en México. Y el primer corto se trata de migrantes negros en México. Se enfoca en Tijuana, pero también hablo con personas africanas que viven en la Ciudad de México y sus descendientes. Y sí, cuando hice ese primer corto, creo que como que me gusta, como que agradezco mucho haber hecho ese primer corto, porque sí me ayudó tanto como a nivel profesional, de que una vez que hice ese primer corto, ya es cuando, ay, perdón, que tengo algo raro con mi voz hoy, pero eh, eh, es cuando, estas instituciones me empezaron a invitar, pero también empecé a hacer mucho vínculo con las personas que están en ese ámbito de la afrodescendencia en México, y así pude hacer más enlace y más comunidad, y eso es lo que más agradezco de haber hecho ese primer corto. Pero creo que justo, ¿no? Como yo no, es difícil como personas racializadas, creo que en general, ¿no? Es difícil en el arte, en el mundo del arte, sacar un fondo o sacar como becas así, pero todavía más si eres una persona racializada. Entonces, si quieres empezar, muchas veces si quieres empezar en este mundo, tienes que agarrar los recursos que tienes a la mano y hacerlo tú.
y ya después tal vez van notando tu trabajo y así. Lo he visto mucho así con otras personas realizadores o de cine o de otros tipos de artes, que tienes que empezar con los recursos que tienes a la mano. En mi caso, yo estaba muy afortunada de tener una cámara y tener un programa de edición en mi compu, y así lo hice con el primer corto. Ya con el segundo corto sí tuve un poco más de recurso porque fue mi proyecto de tesis para la maestría, entonces tenía todo ese apoyo de asesorías de la maestría. También ya estaba más como vinculada con la comunidad afro en México, entonces también tenía ese apoyo, como mucho apoyo comunitario y solidario. Y también, sí, y también tenía un poco de apoyo se llama el CEDEREC, la CEDEREC en la Ciudad de México. Sí, sí, que también dan apoyos para proyectos, tanto talleres como audiovisuales y de arte, para proyectos que se tratan de el tema afro o personas indígenas también. Y ya como también me gusta mucho como mi proyecto en específico, mi proceso en específico, porque siento es muy así como, pues sí, es un como progreso empecé el primer corto como yo sola con mi cámara, el micro así, y yo grabando, y yo editando, y el segundo corto todavía fue muy así como muy autogestivo, pero al menos tuve una persona para grabar con el sonido, y también alguien que me ayudó con editar el sonido, y esas cosas ya poco a poco van haciéndose más como colectivos y más, pues sí, voy aprendiendo también más de los procesos de otras personas, pero creo que eso va a ser como, eso es el proceso de muchas personas afrodescendientes o indígenas, que así se tiene que hacer como poco a poco para entrar a estos mundos. Yo siento que sí, yo he sido como muy afortunada de que he tenido mucho apoyo de la comunidad, y creo que eso también ha podido fortalecer a dónde llega el trabajo, y justo como mencionabas, ¿no? El trabajo ha sido invitado mucho como a secretarias de cultura, faros en la Ciudad de México, universidades en Estados Unidos que estudian como estudios latinoamericanos o estudios afro. Y así va, festivales de cine también sobre lo afro y sobre lo latinex. Y así, y el segundo corto, justo me gusta mucho el segundo corto porque se llama Jamaica y Tamarindo, y pues me gusta mucho la comida. Y también sale tu hermana en porque su hermana es una gran chef. Y pues el corto se llama Jamaica y Tamarindo porque ve estos dos ingredientes que lo asociamos mucho con lo mexicano, al menos en mi caso, ¿no? Que yo crecí en una casa muy, pues, mexicana estadounidense. Asocié la flor de Jamaica y Tamarindo con México. Y ya cuando estaba investigando para este corto, antes de que se llamaba incluso Jamaica y Tamarindo, es cuando me enteré de que estos dos ingredientes son originarios del continente de África. Entonces, en el corto son utilizados como metáforas para hablar de la invisibilidad de la afrodescendencia en México, y así en este corto vamos conociendo a personas como tu hermana Seina, que es chef, y nos va enseñando este enlace Senegal, México, África, México, a través de los ingredientes, y también vamos conociendo a otras personas afro y negra en México que viven en la Ciudad de México, pero vienen de distintos negritudes, me gusta decir, para también ilustrar esta variedad de personas de afrodescendencia que hay en México, porque pues sí, hay mucha diversidad dentro de la misma comunidad negra en México. Pues qué bueno que abordas este tema de hacer referentes de que existen otro tipo de aportes en otras áreas, en otros espacios profesionales, porque creo que es como tus documentales, el material que tú estás produciendo, es una muestra de un referente muy claro de que hay afrodescendencias, muchas negritudes, distintos orígenes, con diferentes narrativas de vida a título personal, pero además creo que
este tipo de cosas se tienen que visibilizar, o sea, se tienen que plasmar en trabajos y materiales como los que tú haces. Y creo que me gustaría poner como una pregunta detonante para ver si podemos como ver qué es lo que falta, ¿no? ¿Qué necesita México, qué necesita esta sociedad mexicana para seguir construyendo, o sea, estos espacios, para seguir, en este caso, apostando por las y los jóvenes y les jóvenes que están trabajando, en este caso, que son documentalistas, que son artistas visuales, que están produciendo, construyendo y contribuyendo para poder tener referentes. Porque al final lo que las y los jóvenes están haciendo también es la próxima herencia que van a tener las niñas y los niños en un futuro, ¿no? Y queremos también poner un granito de arena para tratar y generar también una contribución que quede ahí plasmada y que los niños y las niñas también en un futuro empiecen a trabajar los temas y se sientan orgullosas de sus raíces y sientan que pueden hacer y ocupar espacios y atribuirse, en este caso, necesidades reales que tenemos para esta lucha, y por lucha me refiero al el acceso a los derechos básicos, o sea, eso. En este caso, ¿qué necesita la sociedad mexicana? ¿En qué tendría que invertir o qué tendría que hacer para visibilizar a las afrodescendencias y contribuir en esta labor? Gracias. Creo que primero me gustaba mucho lo que dijiste de que esto también es una herencia. Yo también así lo veo mucho cuando estaba escribiendo mi tesis escrita, que yo estudié cine documental en la UNAM. Y estaba como investigando y encontré un libro sobre las tradiciones orales de África. Y una parte que me quedó muy como grabado en la mente fue que las tradiciones orales, va más allá de la oral, es pasar una herencia, ¿no? Entonces yo así lo veo con el arte visual y con el cine documental en mi caso específico, pero con el arte que estamos produciendo pues estas obras para pasar a la siguiente generación, para que tienen conocimiento de sus raíces, para que puedan ser orgullosos de sus raíces negras y afro, ¿no? Entonces, pues yo creo que lo que podría hacer como la sociedad mexicana es fortalecer, yo lo estoy viendo muy desde como el mundo del arte, es fortalecer estos trabajos, es colaborar incluso con personas que están haciendo estos trabajos, que creo que sí lo estoy viendo más, sí estoy viendo como más apoyo solidario con personas afro y personas negras y personas indígenas en México, pero todavía falta, ¿no? Falta mucho. Entonces, pues sí, para mí como una persona que está en este ámbito del arte, creo que la visibilidad es muy importante, pero también una visibilidad consciente, ¿no? Porque también hemos visto una, pues, historia incluso de representación de personas negras en el cine mexicano históricamente en este siglo, pues ha habido como casos de visibilidad, pero no ha sido pues tan, no sé si quiero decir positivo, pero pues siguen reproduciendo discursos coloniales y discursos honestamente racistas, ¿no? Sí, exacto. Entonces también una visibilidad consciente, creo que pues la sociedad mexicana también tiene que tomar en cuenta eso. Y pues al final del día escuchar nuestras experiencias y escuchar que cada persona tiene una experiencia diferente, aunque nos atraviesa las mismas sistemas de opresión, pues cada persona tenemos experiencias diferentes y creo que vale mucho escuchar esas experiencias y también entender que tu propia cosmovisión viene de tu experiencia y viene de tu ser y así, ¿no? Y pues también estoy pensando que por ejemplo, también a mí me gustaría mucho ver como, pues sí, como este es solo como en mi mundo así de sueños, como un libro para niños o algo que ya esté como en todas las aulas de las salas, en las clases, en las escuelas mexicanas, ¿no? Como un libro que trata de
de las raíces negras de México, de la historia negra de México. A lo mejor un mes, ¿no? Un mes de historia negra en México, que había leído que están planeando para que en marzo quieren como conmemorar más en las historias afromexicanas, pero no sé si eso es institucional o solo se está dando en redes sociales. ¿Me podrías confirmar? Es más en redes sociales, porque en muchas ocasiones cuando se tocan las puertas de las instituciones, no siempre es factible por temas de presupuesto o en otras ocasiones por la temporalidad en la que se quiere realizar. Pero creo que lo que tiene el mismo movimiento afrodescendiente aquí en México es que muchas de las contribuciones o iniciativas que se hacen desde la sociedad civil, desde el activismo, desde personas como tú, como yo, que quieren contribuir con algo diferente. Sí, exacto. Y creo que es la otra cosa que iba a decir, ¿no? Fortalecer estos vínculos que ya se han dado desde hace décadas y seguir fortaleciendo estos vínculos y teniendo incluso como charlas, no sé cómo decirlo, no sé cómo es esta palabra, pero charlas entre jóvenes y personas más grandes, charlas entre diversidades de género y cosas así, ¿no? Dentro de la misma comunidad afro y luego también con otras comunidades para seguir fortaleciendo esta narrativa, pues, de diversidad que existe dentro de la misma comunidad afrodescendiente, para que en general México no ponga las personas negras en una sola caja. No sé si me estoy explicando. Y claro, como segregándolas, como haciéndolas a un lado. Sí, tomando en cuenta que hay como cierto tipo de prácticas muy claras de no reconocer que hay clasismo en México o no reconocer que hay racismo en México o que solemos tener históricamente un arraigo generacional de algunas ideas o algunos pensamientos que incluso nos han generado como daños cuando hablamos de estas creencias de que ciertos seres humanos o ciertas personas son mejores a otras por el tono de la piel, como hablar de esos referentes. Sí, claro. Sí, exacto. Y ahorita que mencionaste lo del clasismo y de otros sistemas de opresión, creo que también eso es importante, pues en general, ¿no? Para no solo como la sociedad mexicana o las personas mexicanas, pero para todo el mundo, que entender que todos estos sistemas, tanto como la afrodescendencia en México, también se atraviesa por el clasismo, y no se puede decir México no es racista, es solo clasista, como lo he escuchado muchas veces, y luego reconocer a las personas afromexicanas, ¿no? Como estas cosas van a la mano. El sistema del racismo va a la mano con el sistema del clasismo y con el sistema que oprimen los géneros, y todo eso van a la mano. Y creo que pues intentar vincular esas cosas de manera orgánica también creo que sí es muy importante hacer también, porque así también vamos notando que pues las distintas experiencias, ¿no? Y cómo pues las luchas de las personas afromexicanas o las mujeres afromexicanas, por un ejemplo, que viven en la costa, van a ser distintas que las luchas de mujeres que viven en la Ciudad de México. Sí, pues creo que esa pregunta es muy amplio y creo que no hay una sola respuesta de qué puede hacer la sociedad mexicana para, pues, seguir dando estas visibilidades, ¿no? Pero creo que sí, fortalecer los enlazos que ya están, y también fortalecer para que hayan más enlaces y más vínculos también es muy válido, y seguir escuchándonos y haciendo este tipo de solidaridad institucional. Para mí, eso es lo que veo que podría pasar. Me parece que estoy totalmente de acuerdo contigo. Para esta pregunta hay muchas formas de poderla abordar, pero creo que lo que tú mencionaste es muy importante. Te agradezco mucho, Ebony, por esta charla virtual. Apreciamos mucho tus aportes y que sigas trabajando. Te deseamos todo el éxito del mundo para seguir contribuyendo a las afrodescendencias aquí en México, pero también para visibilizar otro tipo de afrodescendencias latinoamericanas. En este caso, pues nos despedimos.
Muchísimas gracias por estar aquí escuchándonos, viéndonos. En específico, gracias al Instituto de Cultura Mexicana. Vamos a dejar la información para que ustedes puedan visitar nuestras redes sociales. @MexCultureDC es nuestra página para que la consulten. También pueden consultar el material de Ebony. Ebony, nos compartes tus redes y tu página web para que la gente vea tus cortometrajes y pueda consultar la información que nos acabas de compartir. Sí, muchas gracias, Gina, por todas tus palabras y por todo en esta plática. Me pueden seguir, o si quieren ver mis cortos, pueden ver mi página ebonybailey.com. Y si me quieren seguir en las redes sociales, en todas las redes sociales soy como Ebony Marie B o Ebony Marie B, para que lo puedan entender cómo está pronunciado en español. Y sí, estoy así en las redes sociales. Y también si quieren seguir específicamente al docu Jamaica y Tamarindo, tiene su página de Facebook y ahí se está publicando las fechas de proyecciones y así. Creo que va a ser una proyección con el Procine para el Festival de Mujeres en marzo en la Ciudad de México, pero virtual, obviamente. Y en esta página lo puedes seguir en facebook.com/Jamaica y Tamarindo Film y así puedes encontrar la página del corto. Muchísimas gracias, Ebony. Dejo mis redes también. Mi nombre es Gina Diediu. Van a encontrarme de esta manera en Instagram, Facebook, Twitter. Y bueno, no me queda más que agradecer poder compartir este espacio contigo y poder seguir disfrutando los documentales que tú realizas, los cortometrajes y seguir como al pendiente de lo próximo que vas a sacar. Muchísimas gracias por la invitación y pues estamos en contacto. Muchas gracias, Ebony. Nos vemos. Bye, nos vemos. Abrazos.